Y vemos esta fuente tan hermosa. Esta fuente parecen unos limones, me imagino yo, a la mitad. Tiene palmitos de cangrejo, camarones y chata de res y una ensalada. Por acá se ven fincas, un lugar tranquilo rodeado de la naturaleza. Hola de nuevo, y esta vez, amigos, después de que el agua no ha dejado hacer nada, hacer videos. Se ha querido salir mucho para hacer muchos videos, pero el agua, amigos, en Medellín está, vea, tenaz. Esta vez nos encontramos aquí, desde algún lugar de Antioquia. Pero en estos momentos, como les voy a mostrar, siguen las lluvias. Calle mojada, lluvia. Yo venía en motocicleta y mucha lluvia, casi llego emparamado, pero por fin lo logramos y cumplimos la meta de llegar hasta este corregimiento de Antioquia, que tiene una historia en particular porque se le roba gran parte al territorio del municipio de Itagüí, y ese corregimiento o municipio, como lo quieran llamar, es muy bacano, pero yo me lo imaginaba diferente. No pensé que fuera como tan lomudo, como con tantas lomitas, tantas subidas y bajadas. Lo consideraba un poco más plano y se llama San Antonio de Prado, amigos. San Antonio de Prado, estamos aquí, que tiene una historia que en 1903 empiezan a repartir estas tierras para poder poblarlas, y como vemos es un día gris, pero eso no nos va a impedir que hagamos un video. Hemos intentado hacer varios videos, pero aquí nos ven. Esta vez sí pudimos salir. Su gente, su tránsito, siempre se ve mucha gente transitando, mucho vehículo. Tiene muy buena ambiente. Aquí vemos unos localcitos abajo, que en estos momentos yo voy a ir aquí a estos localcitos de acá. Están aquí en todo el Parque de San Antonio de Prado. Y por cierto, ahorita les voy a mostrar esta belleza de iglesia que, amigos, esta iglesia parece un castillo. Me hace acordar cuando estuve por allá en los lados de Francia y España. Entonces aquí vemos estos locales en San Antonio de Prado en todo el parque, y arriba del parque vemos que se puede acomodar la gente en unos especie de chocitas, tiene techitos, sillas, y aquí abajo están los locales por si usted le da hambre y venga a comer. Voy a visitar a un amigo de Facebook que se llama Jonathan Patiño, que lo he visto por ahí. Entonces el hombre tiene un emprendimiento que tiene un localcito acá, entonces para que la gente cuando venga acá le colabore a él. Está en estas partes de aquí, como empezando, viniendo hacia el parque, en estos localcitos de acá. Hey Jonathan, ¿cómo estás pues? Bien, ¿usted? Bien, ¿usted qué? Bien acá, vea, por acá vino a saludar, salude a la gente de YouTube, mi hermano. Buenas, ¿cómo están? ¿Bien o no? ¿Cómo les ha ido? Cuenta. Bueno, aquí como podemos ver, San Antonio de Prado en el CIATA, análisis del clima,
tiene una nube muy poderosa encima de San Antonio de Prado. Aquí estamos y el viejo Jonathan nos albergó aquí en su negocio. Y no quería entrar. Y aquí estamos tomando un delicioso Milo que él vende acá, muy bueno, muy sabroso. Vamos a relajarnos aquí mientras pasa esta tormenta. Aquí ya me voy, me despido del amigo Jonathan. Él nos va a dar las redes sociales para que lo sigan y ya saben, aquí en San Antonio del Prado, en el parque, aquí pueden venir al localcito de él, que vende unos jugos Milo, jugos naturales, mecato, si usted se antoja de mecato, lo que sea, aquí el hombre los atiende con mucho gusto y mucha humildad. Claro que sí, las redes sociales me pueden seguir por Instagram, @Jonathan Patino y @alnaturalprado. @naturalprado es la de acá, la del negocio, y la otra es la mía personal. Listo, amigo Jonathan. La buena. Hablamos. Muchas gracias. Pues. Bueno, ahí les voy a dejar la descripción, las redes sociales del amigo Jonathan. Venga y lo apoyan aquí, es un emprendimiento que él tiene. El hombre, yo me di cuenta en las redes sociales que fue operado del corazón y le fue muy bien, y el hombre tiene su emprendimiento para ayudar a su familia. Y aquí ya estamos en todo esto del parque. Estos son los kiosquitos de los que le hablaban, que usted puede venir y con tanta lluvia apenas es para usted sentarse ahí y relajarse. Y vemos esta fuente tan hermosa. Esta fuente parecen unos limones, me imagino yo, a la mitad, botando todo su zumo. ¿Por qué verde? ¿Qué lo hará verde? Aquí están las tías, aquí en San Antonio de Prado. Ingresé a este restaurante Godot, que es muy bueno, lo recomiendo aquí en San Antonio de Prado. A la final le voy a dejar la factura para que vea el costo de la comida.
queda una cuadra arriba del parque. Bueno, yo me pedí una pasta con trozos de comida de mar. Tiene palmitos de cangrejo, camarones y chata de res y una ensalada con salsa de mayonesa con limón. Ese es el plato mío que yo pedí. Y aquí mi compañera se pidió uno con pescado panado y unos espaguetis con salsa de tocineta, una ensaladita de maíz. Bueno, gente, aquí llegamos a una parte de San Antonio de Prado y tenemos estas vistas. Por acá se ven fincas, un lugar tranquilo rodeado de la naturaleza. Por allá al fondo se ven muchas más finquitas. Bueno, y yo me las voy despidiendo desde aquí, desde este altico de San Antonio de Prado, un mirador natural. Espero se suscriban a este canal Giran TV para ver más contenido de este. Y los voy a dejar con videos de las calles de San Antonio de Prado